bueno, porque para siempre es su misericordia, porque Él nos ha salvado. Yo digo siempre que con el hecho de nosotros estar vivos y tener estos dos pies y estos dos ojos ya es suficiente. Y con la salvación que nos has dado, Dios es demasiado bueno. Pónganse sobre sus pies y dígale algo al Señor de lo que usted sienta, que usted está agradecido con Él. Y a la misma vez vamos a presentar las palabras que Dios trae en esta mañana para que sea hablando a su corazón, porque Él ha hablado también a mi corazón. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Te damos la gloria y la honra porque solamente tú te la mereces, Señor. En esta hora, yo te presento, Señor, cada vida que esté en esta mañana, cada hermano que tú has traído, Señor, que estas palabras que tú traes, porque ya tú me las has hablado a mí, tú sigue hablando a ellos, Señor. Porque tu palabra dice que tus palabras son como espada de dos filos que cortan para allá y para acá. Yo sé que estas palabras van a estar cortándome a mí, cortándolo a cada uno de nosotros, porque tus palabras nos edifican, Señor, y son las que nos enseñan. Padre, en esta mañana reprendemos todo espíritu de distracción, todo espíritu maligno, todo lo que nos provenga de ti. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Bien, en esta mañana vamos a estar buscando las palabras de Dios. Se encuentran en el libro de Ageo, capítulo 1, verso 1 en adelante. Gloria al Señor. Dios, el Señor quiere seguirnos hablando. Yo estas semanas, yo tenía como en mente predicar otro mensaje, pero Dios trajo esta palabra a mi corazón. Incluso decía, pero se parecen como a las palabras de los mensajes de la serie que la pastora está predicando. Pero si Dios quiere que sigamos con un ritmo parecido, pues lo hacemos para el Señor. Gloria a Jesús. Dejé mis dos ojos, pero voy a leer un poco con lo mío, con lo que tengo. Gloria a Jesús. Las palabras de Dios se leen en el nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos. A ver, léelo de aquí. Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembrad muchos y recoged poco. Comed y no os saciáis. Beber y no quedáis satisfechos. O vestid y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subí al monte y trae madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, dice Jehová. Vamos a dejar ahí, gloria a Dios. Dios es bueno. En esta mañana el tema para este mensaje es un despertar. Y si nosotros vemos aquí el profeta Ageo, quizás muchos a veces no leen tanto esos profetas que están, como le dicen, de que profetas menores, porque será corta su profecía, pero en realidad son tan grandes como los demás. Y Ageo fue un profeta que tuvo en el tiempo donde se estaban reconstruyendo los muros de Israel, en el tiempo donde estaba Nehemías, donde estaba Zacarías profetizando. Y si nosotros nos vamos a la historia de Israel, los que hemos leído la Biblia, encontramos que Israel, ustedes saben todo el proceso por el que pasó. Por su desobediencia fue deportado a Babilonia,
muchos fueron encarcelados, otros fueron muertos, otros fueron llevados esclavos. Hubieron una minoría que pertenecían a la clase real que fueron llevados, como por ejemplo Daniel. Pero hubieron otros que no, incluso Ageo era uno de los que estaba en el cautiverio, pero luego regresó con este grupo. Y nosotros encontramos toda esta historia, pero Dios siempre tuvo un trato especial con Israel. Porque Israel, dice la palabra de Dios, que era como la niña de sus ojos. La cuidaba y tenía pendiente, estaba pendiente siempre de Israel. Y Dios tenía, por no tener profeta, habían tres profetas ministrándole a Israel en el tiempo donde ellos estaban en la crisis, donde necesitaban. Estaba Zacarías, estaba Ageo y estaba Malaquías, que eran contemporáneos, predicando la palabra y profetizando y dándole aliento a este pueblo. Pero nosotros encontramos aquí, el profeta Ageo viene siendo como un despertador para el pueblo de Israel. Es como un reloj despertador. Incluso nosotros, todos, antes ya no se usan esos relojes, pero antes habían unos relojes despertadores para cuando uno quería levantarse y que no le cogiera el sueño. Y no hay cosa que en el interior te sientas tú más incómodo que cuando tú estás dormido profundamente, que viene ese reloj o el celular como se usa ahora y te dé esa alarma y te despierte. Tú quisieras quedarte acostado y como que de fondo te crea como incomodidad. Y así era Ageo para el pueblo de Israel en ese momento, para ese remanente que estaba ahí. Ageo era como un reloj despertador. Ahora, la profecía de Ageo no eran muy así, como digamos, ay sí, pasándote paño tibio. Y la profecía de Ageo era un poquito incómoda para el pueblo. Porque si nosotros nos damos cuenta, lo que menos nos gusta como pueblo, como iglesia, como individuo, es que nos corrijan. Y el pueblo se sentía que estaba muy bien. Ellos habían llegado deportados, que comenzaron como la serie que está predicando la pastora muy buena, comenzaron a construir los muros. Pero este pueblo sabemos que llegó un momento que parece que se desencantaron. Porque si hay algo es que cuando viene la dificultad, a veces hasta dudamos. Este pueblo Dios lo trajo del cautiverio para construir estos muros, para edificar la casa de Jehová, la cual ustedes saben que según la Biblia habla, era una casa preciosa, una casa donde se había gastado millones, una casa hecha en oro, en de todo, en plata, en toda la madera mejor que había hecho Salomón. Pero todo esto se volvió nada cuando el pueblo desobedeció y fue quemada. Pero Dios trajo de nuevo al pueblo a que reconstruyeran este templo. Gloria al Señor. Y nosotros encontramos que el pueblo se había desencantado. Comenzó como con mucho ánimo. Porque a veces cuando Dios nos manda a hacer algo en la obra de Dios, comenzamos como con mucho ánimo. Pero cuando viene la dificultad, cuando viene la prueba, como que nos desanimamos. Y el pueblo se desanimó. Pero no solamente se desanimó, sino que como que retrocedió. Porque si eso no pasa, comenzamos así, y hay un proyecto de la iglesia y la pastora, oh sí, es de Dios, ¿y qué vamos a hacer? Y el primer día todos estamos ahí listos trabajando. Todo, mire, un grupo grandísimo. En el segundo día como que disminuye, falta uno o dos. Y así vamos. Entonces, mientras como en esta semana, yo hablaba con alguien y le decía, mira, yo quiero que tú hagas esto en la iglesia, algo sencillo. Y me decía, no, mira, Odalia, es que yo estoy pasando por una prueba. Es que yo estoy aquí esto, es que mira aquello. Digo, mira. Es que no me venga tú y que tú estás pasando prueba. Y es que tú tienes que meterte con Dios más. Y que yo estoy con prueba y que ahora no. Ahí es que usted tiene que hundirse en el Señor y meterse con el Señor. Y este hombre trajo esa palabra. Entonces él ve que el pueblo de Israel, que se desenfocó de construir el templo, no estaba en eso. Pero si usted me dice se desenfocó, pero como que no, este pueblo, mire, estaba muy dormido. Pero lo lamentable es que ellos se desenfocaron de la casa de Dios, pero de lo suyo personal no se desenfocaron. Y a veces a mí me da, yo digo, wow, me da deseo como tanto dolor en mi corazón y en mi alma cuando yo veo personas que a veces están pasando por una prueba, por cualquier circunstancia, y lo primero que dicen es, yo no vuelvo para la iglesia. Y en estos días hablaba con alguien y me decía, es que yo no voy a volver para la iglesia. Digo yo, una pregunta, ¿tú trabajas? Y me dijo, sí.
Digo yo, ¿y por qué a ti no te cogió con dejar de ir al trabajo? ¿Por qué no te cogió con dejar de salir a algún lugar? Por la iglesia te cogió, donde Dios te ha bendecido, donde Dios te ha rescatado, con lo que Dios está haciendo bien en tu vida. Y este hombre, este pueblo se desenfocó del propósito de Dios, pero no se desenfocó de lo suyo personal. Porque dice la palabra de Dios, por eso el profeta Ageo le dice, es tiempo para ustedes de desemparar la casa de Dios, de abandonar el templo de Dios. Pero sin embargo, ustedes están muy ocupados con su casa muy linda. Ustedes tienen su casa muy artesonada. Ustedes no se han descuidado de lo suyo personal. Gloria al Señor. Entonces, a veces decimos, yo estoy en prueba, estoy en batalla. Y me desenfoco. Y yo este domingo no voy para la iglesia. Y yo no voy a seguir en el ministerio que estoy. Y no voy a participar. Porque estoy en lucha, estoy en batalla. Pero cuando usted mira su estado, están en un resort diciendo, ay, qué bella es la vida. O están en un campo, o están subiendo, o hasta mire cómo estoy comiendo. Y para eso usted no tiene prueba. Entonces, este pueblo se había descuidado de lo que era Dios, de lo que era la casa del Señor. Y por eso Ageo viene con tanto dolor a hablar a este pueblo. Así ha dicho, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo que la casa de Jehová sea reedificada. Es decir, ellos hasta se profetizaron ellos mismos se dieron una palabra, es que no es el tiempo, es que yo comencé a hacer esta célula y es que la gente como que me ha venido mucha prueba, es que no es el tiempo, déjame parar esto. Es que yo comencé a hacer este trabajo para Dios, que me dieron la oportunidad de yo dirigir un grupo X en la iglesia, de un ministerio, y me han llegado muchas pruebas y mucha batalla, y por lo tanto yo tengo que aflojar esto porque no es el tiempo. Gloria al Señor. Y el pueblo se llenó de temor, pero también se llenó de holgazanería, porque para los suyos sí tenían el tiempo. Y a veces ponemos excusas, las que nos convienen, para no obedecer ni el plan que Jehová ha trazado para nuestras vidas. Y pensamos que nosotros, y en mí. Y este pueblo, eso era triste, de verdad que sí. Y este pueblo se había apartado totalmente de lo que era la voluntad del Señor. Y sigue diciendo, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestra casa artesonadas. Y esta casa que está desierta. La casa de Jehová estaba desierta. Y era tan triste que un pueblo, que un hombre, que hombres y mujeres que Dios trajo de otra nación para reconstruir a ti y a mí, que Dios nos ha sacado de donde nos sacó, para que nosotros seamos de bendición a otros, para que la casa de Jehová, que somos tú y yo, se mantenga firme. Bendito es el nombre de Dios. Y en ese tiempo él se refería a una casa física, pero Dios no solamente se refiere a la casa física, sí, también la casa de Dios. Porque la casa de Dios necesita a ti, a mí. Si tú ves que un abanico está sucio, no digas, no, eso es a Ana y hay grupos que limpian. Tú eres de la casa de Dios. Y tiene que dolerte lo que le pasa a la casa de Dios. Pero no solamente eso, sino que a veces nos descuidamos de nuestra casa espiritual, de nuestra vida personal con Dios. Y a veces Dios tiene que sacudirnos para nosotros poder entender. Pero aún así, la palabra de Dios nos dice que este pueblo llegó un momento en que dice la Biblia, más adelante, me voy a adelantar ese chin, que dice, por eso ustedes siembran mucho y recogen poco. Por eso ustedes les llega la lluvia, no les llega la lluvia temprana, les llega la lluvia tardía. ¿Por qué? Porque este pueblo no entendía, pero sí sucede algo. Mire, yo que tengo tiempo hablando con gente y el otro, me he dado cuenta de algo. Hay personas a veces que usted ve que están pasando por una situación en su vida y uno, como entendido en la palabra,
uno dice, es que está fuera del propósito de Dios, fuera de la voluntad. Pero lo lamentable es que ellos no lo reconocen. Y el pueblo de Israel no entendía, que ellos no querían entender que lo que le estaba pasando era por su desobediencia. Y a veces decimos, no, es que me han hecho algo. Yo he oído gente que me dice, es que es una brujería que me hicieron en cristiano. Y mire, Señor, reprenda al diablo. ¿Qué es lo que te va a hacer brujería? Arrepiéntase en el nombre de Jesús y comience a orar más, comience a buscar el rostro de Dios. Y a veces decimos, es que se me ha metido una mala racha, es que fulano fue que me hizo eso. No, es que tú te has descuidado, es que no hemos descuidado de hacer la voluntad de Dios, de estar en tiempo completo con el Señor. ¿Cuánto tiempo nosotros duramos para retirarnos con Dios? En lo que va de año y en el que pasó, ¿qué tiempo tú dijiste? Es que este día de hoy yo me lo voy a dedicar para trancarme con mi Señor. Ya sea en la iglesia, ya sea en tu casa. Lo sacaste para dedicarle tiempo a este templo que el Espíritu Santo gobierna en nosotros. Y a veces lo menos que hacemos es dedicarle tiempo a Dios. Le dedicamos tiempo a la familia y no está mal, porque todo tiene su tiempo, dice Salomón en el libro de Eclesiastés. Todo tiene su hora debajo del sol. Y dedicamos tiempo a la familia, tiempo al trabajo, tiempo para hacer una fiesta, tiempo para el cumpleaños, tiempo para todo y tiempo allí. Están allí que decimos que yo estoy muy ocupado, que yo estoy muy ocupado, que yo estoy muy ocupado. Y es que yo estoy muy cargado. Pero es que tú te has cargado, tú mismo te has cargado. Pero ¿y Dios y la casa de Dios? ¿Y tu vida personal con Dios en qué está? ¿Y nuestra vida cómo va con Dios? Entonces, por eso el pueblo, él le dice, medita bien sobre vuestros caminos. Siéntate y medita. Y esta palabra me recuerda a Jeremías ya en el capítulo 6, verso 16, que le dijo el profeta Jeremías al pueblo, y eso fue antes de ir al cautiverio. Aquí estamos hablando después del cautiverio, que dice, paraos en los caminos. Detente un ratito. Detén tu vida, detente un momento. Medita en tus caminos y caminar por la senda antigua. Y cuando hablamos de senda antigua, no estamos hablando de que tú te voy a poner, que me ponga una farda, que arrastre, que me deje el pelo brilloso. Eso es que lo quiera hacer, que lo haga, pero no se está refiriendo a eso. Es que vuelva a la senda antigua. La senda antigua es la presencia de Dios. La senda antigua es la presencia de Dios, porque la palabra de Dios nos dice allá en el libro de Apocalipsis que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y la presencia de Dios existe desde que el mundo fue formado, desde que Dios creó al hombre. Bendito es el nombre de Dios. Alabado sea Jesús. Dice, detente, aleluya. A veces nosotros, con la obra de Dios, con nuestra propia vida espiritual, somos indiferentes. A veces quizás el líder o el pastor o el líder de cualquier ministerio dice, vamos a hacer esto. Somos indiferentes. En ese momento el pueblo era muy indiferente. Y si hay algo que a Dios le duele, la indiferencia. Por eso dice la palabra de Dios, allá no sé si fue en Adía, que dice que Dios le dolió que el pueblo fue tan indiferente. Incluso allá cuando Jesús estaba en la tierra, dice que prefería mejor, y había salvado mejor a Sodoma y a Gomorra que a ese pueblo que le fue indiferente. Entonces nosotros a veces somos indiferentes a la presencia de Dios, al llamado que Dios nos ha hecho. Y en el libro de Isaías, las palabras de Dios nos dice, Isaías, en Proverbios, que dice que nos detengamos en nuestro camino. Dice que al camino que al hombre le parece recto, pero su fin es muerte. A veces creemos que estamos cogiendo el mejor lugar, que estamos haciendo lo mejor, pero no nos detenemos a ver si es la voluntad de Dios lo que yo estoy haciendo o lo que yo quiero hacer. Bendito es el nombre de Dios. Y dice la palabra de Dios también en Mateo, dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas las cosas serán añadidas. Yo veo personas que se afanan tanto buscando, trabajando, y no es que es malo que trabaje, porque a Dios tampoco quiere gente vaga ni jaraganes. Dios llama a personas ocupadas. Gloria al Señor. Dios llama a personas que estén ocupadas. Dios no quiere personas holgazaneando.
Pero da tantas penas que nos afanamos tanto en tener y tener, en viajar, que quiero, que allí, que aquí. Y mire, yo les puedo decir algo. En los años que tengo en el Señor nunca he sido una persona de estar sentada. Pero nunca he estado preocupada de que afanándome con un afán de vida. Y a veces buscamos cualquier excusa para apartarnos de Dios o para dejar de ir a la iglesia. A veces inclusive, mire, debemos ser organizados hasta con nuestra hora de dedicarle el tiempo a Dios. Y no es que nosotros seamos indiferentes con nuestra familia tampoco. Pero a veces buscamos una excusa. Mire, yo he aprendido, y las personas que me conocen a mí lo saben ya, a la hora del servicio a mí nadie me visite. Porque le digo, ¿te va conmigo o me espera aquí? Porque el tiempo de Dios es de Dios. Y déjeme decirle que a veces pues, Dios nos libra de tantas cosas. Yo vendo mercancía y un día va una persona a la hora de yo venir para la iglesia un viernes. Dale, yo vine porque quiero hacer el negocio contigo. Mira, te vine a traer tanto. Y yo, cuando yo llegue hablamos que me voy ya. Y déjeme decirle, ¿sabe que Dios me libró? Porque esa persona me iba a engañar. ¿Por qué? Porque el tiempo de Dios es de Dios. Y nosotros debemos ser muy cuidadosos con el tiempo del Señor. Pero más adelante la palabra de Dios nos dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad, oiga, vuelve otra vez, le dice, meditad sobre vuestro camino. Y le dice, suban al monte. ¿Cuál es el monte? El monte representa la presencia de Dios. Suban a la presencia de Dios, entren a la presencia de Dios. No dejen que vengan otros a decirle, a profetizarle, porque mire, en este tiempo precisamente, si hay algo que la iglesia se está confundiendo, es que quiere buscar profecía, y la profecía no es mala. Pero mire, la principal profecía es la que Jehová te enseña a través de su palabra. Bendito es el nombre de Dios. Y yo les puedo decir a ustedes que las veces que Dios me ha hablado, Dios no se ha equivocado. Digo la verdad. Y yo sé cuando alguien me dice algo, si es de Dios o no es de Dios. Y yo no soy profeta. Le digo ¿por qué? Porque cuando leo la palabra de Dios, la palabra me lo dice. Y orando, Dios me lo ministra. Y luego Dios viene y me confirma. Pero hay personas, mire, que andan como una vez que había un hermano, cuando yo era niña en una iglesia. Y ese hermano estaban orando y ministrando. Y él fue también y dijo, póngame la mano a mí también. Y a ver si andamos así. Y hasta miramos al predicador y como que nos secamos. Mire, el predicador no va a hacer nada por usted. Si no nos metemos con Dios, si no buscamos el reino de Dios, si no buscamos la justicia de Dios, si no subimos al monte, si no escudriñamos la palabra, si no nos metemos en la presencia de Dios, ni la pastora que ore por ti, ni nadie que ore por ti, va a suceder nada. Porque el pastor puede orar por ti para que Dios te ilumine. Pero tu vida no va a cambiar. Bendito es el nombre de Dios. Y dice, trae madera. Traigan madera. Traigan lo que Dios ha puesto en sus manos. Porque cuando tú estás en la presencia de Dios, tú vas a dar a Dios lo que tú tienes. Y este pueblo, Dios le dice, subí al monte, trae madera y reedificar la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, así ha dicho Jehová. Y dice, así dice, buscar mucho y hallar poco. Y encerrar en casa y los disiparéis en un soplo. ¿Por qué dice Jehová de los ejércitos? Por cuanto mi casa está desierta. Y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Corrían a lo propio suyo. Lo de Dios no le interesaba. Y donde Dios había dado tanta palabra a ese pueblo. 3 profetas profetizando. La palabra que Dios trajo a través de Nehemías, de Edra y toda esta gente. Y déjenme decirle que yo meditaba algo. Que a veces Dios nos trae tanta palabra. ¿Y qué es lo que queremos que Dios haga con nosotros? Es que queremos que Dios baje del cielo y nos presente como Moisés allá en el monte. Mira, Moisés, yo te llamé. No, Dios no necesita hablarte como le habló a Moisés. Dios no necesita hablarlo así. Dios tiene la palabra para hablarte. Dios tiene las palabras para hablar a nuestras vidas. Bendito es el nombre del Señor.
Y dice la palabra de Dios, sigue diciendo, tu propia casa dice, por eso se detuvo los cielos. Por eso se te han detenido muchas bendiciones. Por eso hay cosas que están esperando. Y espera, y espera, y espera, y espera. Y hasta que no te someta a Dios no va a llegar. Hasta que no obedezca a Dios no van a suceder. Y si sucede, van a suceder fuera de la voluntad de Dios. Y la palabra de Dios dice, someteos bajo la poderosa mano de Dios para que Él te bendiga cuando fuese el tiempo. Y lo mejor es cuando las cosas vienen por las manos de Dios. Y dice, y llamé la sequía. Hay cosas a veces que tú te cansas y yo de repente al diablo. No reprendamos al diablo, que el diablo nada tiene que ver. Dice la palabra de Dios, dice, yo llamé la sequía. Yo he permitido lo que está pasando en tu vida para ver si tú reaccionas, para ver si te paras y meditas y te detienes. Bendito es el Señor. Dice, sobre esta tierra y sobre los montes y sobre los trigos y sobre el vino y sobre el aceite y sobre todo lo que la tierra produce y sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de tu mano. Bendito es el nombre de Dios. Y dice, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadá, sumos sacerdotes, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová. Porque si hay algo, el líder escucha la voz de Dios, pero el líder no va a trabajar solo. Dice que la escuchó Zorobabel, escuchó la voz de Dios. Escuchó también Josué, el sumo sacerdote, pero la escuchó todo el resto del pueblo. Y nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios que nos está hablando en estos tiempos. La iglesia tiene un tema en este año y es reedificar. Vamos a reedificar esos puntos muertos que están en nuestra vida. Esos puntos que hemos descuidado, bendito Dios. Ese tiempo con Dios, esa pasión que tú sentías, ese primer amor, como le dijo Dios allá en la iglesia de Éfeso, óyelo, yo tengo algo contra ti. Dice que tú has perdido el primer amor. Por lo tanto, vuelve a las primeras obras. Porque si no vendré a ti, voy a quitar tu candelero. Voy a quitar lo que yo te he dado. Y dice, está lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y hay mucho por ahí que Dios está preparando. Que si lo que está, Dios te ha llamado y no te prepara, Dios va a levantar a otro. Y a veces nosotros también decimos, no, porque también si yo no lo hago, Dios levanta a otro. Sí, Dios va a levantar a otro. Pero tú vas a perder lo que Dios tiene para ti. Las cosas grandes que Dios va a hacer en tu vida y en mi vida, las podemos perder. Bendito es el Señor. La salvación podemos tenerla, pero hay cosas que Dios quiere hacer más que la salvación, aparte de la salvación. Dice, la voz de Jehová su Dios y la palabra de él, el profeta Geo, como le había enviado Jehová Dios. Y temió el pueblo delante de él. Dice, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, y a Josué, sumo sacerdote. Dice, y el espíritu de Josué, sumo sacerdote, hijo de Josadá. Dice, y el espíritu de todo el pueblo. Y hay algo que Dios tiene que despertar. Que déjeme decirle, una iglesia despierta es una iglesia activa. Y Dios tiene que despertarnos. Como yo les decía, a veces no queremos despertar. Si hay algo incómodo es que no despierte. Y a veces los mensajes como estos a la iglesia no le agrada. A la iglesia le agrada que le digan, mira, tú vas a viajar, tú vas a tener esto, tú te vas a casar, tú vas a tener una buena empresa, tú vas a tener otro. Eso es lo que nos gusta. Gloria, y salgo, mira, chipeando por esa puerta. Y cuando llego a mi casa, ¿y qué? ¿Y qué? Que te profeticen si tú mismo no te profetizas. La mejor profecía es la que yo me digo. La mejor profecía no es que a mí me digan que, ay, tus hijos van a venir pronto a la iglesia. La mejor profecía es la que yo diga, Señor, yo sé que mis hijos son tus hijos. Vayan a volver a la iglesia porque yo he sembrado la palabra. Esa es la mejor profecía, la que tú mismo te das. Y a veces decimos, no, es que yo estoy despierto. Vea, yo vengo a la iglesia los viernes, yo vengo los sábados, yo vengo. Sí, tú estás despierto, pero mire, una iglesia despierta. Cuando se está cantando aquí no hay que decirle que se pare. Una iglesia despierta no se queda a menos que no te enferme en un banco con los brazos cruzados. Una iglesia despierta es una iglesia que adora a Dios de corazón.
Una iglesia despierta es una iglesia que el pastor no tiene que hablar tanto. Una iglesia despierta es una iglesia que le dice al líder de dama: ¿en qué puedo ayudar? Al líder de caballero: ¿en qué puedo ayudar? Al líder de alabanza, al líder de multimedia, todo. Yo quiero trabajar. Pero no es que tú lo quieras hacer todo para que te vean. Es que tú sientes la pasión de hacer para Dios. Bendito es el nombre de Dios. A veces me ha dicho mi esposo y me dice: ¿es que usted cree que la iglesia es suya? Digo: no, la iglesia no es mía, pero siento la presencia de Dios y me siento comprometida con la palabra de Dios y con la iglesia. Y Dios quiere hombres y mujeres que se sientan comprometidos, que se comprometan con el ministerio, que despertemos, bendito sea el Señor, porque Cristo viene pronto a buscar una iglesia despierta. Y hoy día hay mucha prueba, mucha lucha, mucha batalla. Vienen muchos tiempos difíciles. Y si no despertamos, nos vamos a quedar dormidos como las 10 vírgenes, como las 5 vírgenes insensatas. Y déjame decirte que una tenían aceite y otra no. Y fueron y quedando de vuestro aceite. No. Merari te puede hablar de su experiencia, pero Merari no te puede dar lo de ella. Tú tienes que buscar tu intimidad con Dios. Tenemos que buscar nosotros el rostro de Dios y acercarnos a Dios confiadamente. Y no ser como dice, y como decía el libro de Santiago, que decía Santiago: la fe sin obra es muerta. A veces decimos: yo tengo fe, ay, yo creo en Dios, yo creo esa palabra, pero no hace obra. Y la fe sin la obra está muerta. Si no te levantas, si eres indiferente al trabajo de Dios, si eres indiferente, si no te importa si un hermano vino, si está enfermo, si no vino a la iglesia, si se fue y no lo saludaste, tú estás siendo indiferente. Es muy bueno yo sentarme, y eso es excelente. Les exhorto a que vengan siempre y no se queden en ningún culto. Pero Dios nomás no quiere eso. Dios quiere que nos levantemos y que tomemos lo que Dios ha puesto en nuestras manos y que no seamos indiferentes. Una iglesia indiferente no se va con Cristo, porque Cristo no fue indiferente a nadie, ni a los enfermos ni a los necesitados. ¿Cuántas vidas han estado enfermas y cuántas veces tú has cogido un tiempo para visitar a alguien? ¿Cuántas veces tú le has dicho al líder de dama o al líder de caballero: dígame, yo quiero visitar a los enfermos, yo quiero hacer esto? Nada, estoy ocupado. Es que estoy cansado, es que estoy estresado. Sí, pero para otra cosa tú no te estresas. Y entonces no es que nos metamos en tu vida, porque dicen: ay, que quiere meterse en la vida de uno y molestar. No es que la iglesia se mete en tu vida, es que el Espíritu Santo se mete en tu vida. Aleluya. Porque tú le entregamos nuestra vida al Señor y le dijimos: Señor, tú gobierna mi vida de las bocas para afuera. Pero en la realidad el Espíritu Santo me gobierna. En la realidad yo me dejo dirigir por el Espíritu Santo. Y a veces decimos: es que yo no escucho la voz de Dios, es que yo no oigo a Dios como lo oye Elvi, como lo oye la pastora, como lo oye aquella mujer, como lo oye aquel hombre. No, es que el Espíritu Santo no tiene que vocearte, es que tú tienes la palabra que te está hablando diario. Es que se supone que tú y yo oramos y el Espíritu Santo nos ministra. Entonces ahí es que Dios quiere tratar con nosotros. Subamos al monte, despertemos, despierta, iglesia. Porque si no despierta te va a ver feo. Y es la realidad, gústete o no te guste, te va a ir mal. Porque Satanás no está perdonando. Y si tú dijiste: Señor, yo soy tu hijo, ahí es que Satanás te va a dar duro. Pero ¿sabe qué? Si tú estás con el Espíritu Santo, ibas a tener que pelear con el Espíritu Santo, no contigo. Pero lo malo es que no queremos hacer las cosas de nuestra manera. Y es tan triste ver gente que Dios ha tratado con ellos y Dios ha hecho cosas grandes, que a los pocos días dicen: yo no vuelvo para la iglesia, y se rezagan. Pero Dios quiere una iglesia despierta. Este año es el año de la reedificación. Vamos a reedificar nuestra vida, vamos a reedificar nuestra familia, vamos a reedificar nuestra casa espiritual, nuestra casa física. Déjeme decirle, y lo primero que tenemos que comenzar es en nuestra casa personal, en mi vida. Déjeme decirle que ya estoy terminando, ya tengo tiempo encima. Que una de las cosas que Dios ha ido haciendo en mi vida, tienes que hacer demasiado, porque no pretendo haberlo alcanzado todo. Es que yo le he dicho: Señor, yo lo primero que quiero es que tú trabajes en mí. Yo no quiero ver la falta de nadie. Yo quiero ver mi propia falta. Porque cuando tú sanas tu propia falta, Dios va obrando. Que tú no comiences a ver, que no comencemos a ver la falla del otro. Y hasta en nuestra propia casa, nada más vemos la falla del esposo, la falla de los hijos.
La palabra de Dios dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y si Cristo vive en ti y en mí, tenemos que ser diferentes.